Una era y sus dioses. Este no es el último día que vendré aquí, por más que esté cayendo lluvia a cántaros y el cielo quiera perforarme con sus calumnias. Es cierto que hay otros sitios con igual relevancia en el distrito, pero vaya donde vaya, nadie puede identificarme en ninguna otra calle donde se gesten las conversaciones sobre las grandezas más sensuales vendiéndose como pan caliente cada temporada en las repisas. Además, la vida nunca me alcanzará para conocerlo todo. Está bien que las cosas sean así porque, después de todos los muros que dan nombre a los paisajes que conozco, son inútiles paredes llenas de símbolos tatuados que nunca pasarán a la posteridad por más que se levanten letreros de negocios distintos una y otra vez alrededor. A pesar de la debilidad que sentía, bajé lo más temprano que pude por los escalones de caracol del segundo piso de mi casa. Me sentía todavía como la misma niña de 3 años que fue raptada de la alcoba compartida con sus hermanos mayores durante una noche, ya casi olvidada por todos mis familiares. Esa vez lloré como nunca lo había hecho, a pesar de que solo quería hablar toda la noche con mi hermana y no rebelarme contra ninguno de mis padres. Pero ahora mis pies volaban y mi sonrisa era indescifrable a todos los protagonistas del fragor de esa inquieta noche. Había llegado el día especial marcado en el calendario para salir a repartir los girasoles que había cortado el patio de varias casas del barrio a escondidas. Pero surgió un problema que no pude anticipar. El espectro del desasosiego empezó a merodear la puerta de la salida con su pesada sombra. Su amenazante y pesada presencia infundía vapores tóxicos en mis nervios mientras tomaba avena al desayuno, sentada al fondo de la mesa y alejada de todos. La razón de la mudanza en mi estado de ánimo no tenía que ver con que cualquier parte de mi personalidad me causara incomodidad al estar rodeada de desconocidos. Todo se debía más bien a una preocupación enconada por llevar una dieta mejor y tomar bastante aire fresco para controlar mis recientes sangrados de nariz, padecimiento que me ponía en la línea de fuego todo el tiempo ante mis amigos. Los logros con los que aplastaba a mis amigos eran interminables, pero ninguno era mejor que cualquiera que le precediera. Fui la primera chica con hemorragias nasales, identificada en mi clase, la primera estudiante que, recién iniciada la escuela, fue llevada desmayada y con el cuello manchado a la enfermería en una camilla completamente arrugada, y el primer miembro de mi familia, además, en ser acosada, por parecerme a un tubo abierto de agua que podía transformar una conversación seria de un momento a otro en una escena de una parodia o farsa francesa de baja calidad, pero muchas risotadas. Desde ese momento todo se volvió más complicado y más ridículo y difícil de reconciliar con la realidad también. Lo más recurrente era que me ocultara bajo algún banco cada vez que sentía una picazón incontrolable en la punta de mi nariz, especialmente cuando estaba lejos de los profesores que me habían atascado hasta las vísceras con sus consejos higienistas, después de que mis padres les lanzaran un dictamen casi improvisado encima. La inquietud era tan grande cada vez que escuchaba una de esas recomendaciones que no podía dejar de morder despiadadamente mis uñas, las cuales desaparecían sin gracia ni sentido ante el horror de mis mejores amigas. Todas preferían cambiar de asiento antes que seguir viendo cómo destruía mi belleza. Era, por supuesto, peor en los días en que a todas las chicas de mi nivel se les ocurría discutir sobre las primeras señales de su crecimiento femenino, que ya estaba comenzando a expandir tímidamente sus vientres en fechas caprichosas y poco convenientes. Todo aquel que asomase su cuello desde la ventana de un autobús o automóvil provocaba en mí una reacción de temor tal que al pasar cerca suyo sentía como si estuviese cobijando fiebres mortales dentro de mis carnes, aunque todas hubiesen sido ya, en teoría, erradicadas del mundo. De seguro que alguien debe estar pensando ahora que mis sangrados son una irregularidad relacionada con mis días. Me repetí a mí misma en voz baja y rascándome el cuello. Pero lo más incómodo en esas circunstancias no era sentir un asco tímido hacia mi físico venusiano, sino vergüenza por terminar siendo señalada de por vida a causa de mis rarezas fisiológicas. Todos sabían que cuando corría a lavar y escurría el pañuelo azul, el que me había obsequiado la abuela en celebración de mi primer cumpleaños, durante todos los turnos de receso, algo andaba mal.
Estas presuras eran, extrañamente, vistas con ojos de deseo de muchas direcciones, a pesar de que no era particularmente atractiva o popular. Por ejemplo, no destacaba por practicar ningún deporte que presumiese de tener una gran afición, pero tampoco lucía un corte de cabello coqueto, copiado de las actrices guapas que encarnaban la serie de mayor sintonía en ese momento. Y aún así había varias personas que me pensaban. El más ferviente de mis admiradores era un chico que tenía dificultades a la hora de expresar sus sentimientos con palabras. Su apariencia era risueña, pero curiosamente, aparte de eso, sus mejillas tenían el talento de reflejar los cambios de temperatura de cada estación del año, sin margen de error alguno. Estas características lo hacían ver frágil ante la mirada de cualquiera, pero eran asimismo un camuflaje perfecto para ocultar la intensidad de su carácter innato. Todas las mañanas, los rasgos de este temple tenían la oportunidad de relucir al máximo cuando este chico me daba ligeros toques incitantes sobre alguno de mis hombros como si fuera un perro casero ejecutando un truco. Adicionalmente, me lanzaba frases en clave para que me dejara dar atenciones cuando a él se le ocurriera. Algunas chicas se reían de él, pero él jamás desistía. Usualmente las impresiones que sufría por su culpa eran acompañadas por temblores corporales cuyo sentido no me interesaba comprender porque estaban siempre motivados por el odio y nada más. Tampoco le contaba a nadie al respecto, era algo muy trivial. La sala de estar de la casa permaneció iluminada por la tele, que vomitaba sin cesar las típicas cápsulas informativas de la edición matutina. Las frases utilizadas parecían estar saliendo de la boca de un vendedor callejero. No alimente sentimientos peligrosos si lo hace ya luego tendrá que aguantarse. Es el tiempo y la paciencia lo que hacen la diferencia. Salí. Estaba dispuesta a barrer el sol con cualquiera que me molestara esa mañana. Al encontrarme de repente con el mismo chico de costumbre en el parque, hablando y tomando agua de la famosa fuente de los besos con sus amigos, mi cabeza dio vueltas como una peonza y mis labios se vistieron de furia escarlata. Era una señal de que debía remojar un poco mi fuego interno para que mi voluntad no flaqueara más de la cuenta si quería llegar a donde deseaba llegar. Pero el daño adquirido en días anteriores todavía me afectaba, y a pesar de que no quería darle razones de ningún tipo a este chico para que me acusara de ser fría a mis espaldas, volteé mi cuerpo y caminé en línea recta con las manos embutidas en los bolsillos de mi abrigo de capucha. Ningún asunto me esperaba frente a las puertas de los baños de madera a poca distancia de donde jugaban todos los niños en el arenero, pero tenía prisa por llegar lo más pronto posible. Pero era domingo, y eso quería decir que disponía casi que de todo el día para hacer y deshacer a mi antojo, ahora que tenía al chico de las pocas palabras a varias millas de distancia. Todavía no sentía como si la estuviese pasando mal esperando, pues casi todos los transeúntes pasaban de largo e ignoraban cómo me ensuciaba las manos tocando columnas y losas, mientras construía en mi cabeza por enésima vez un retrato histórico mental de Estudios Paradiso en su apogeo. Nubes estriadas colgaban sobre mi cabeza protegiéndome, irónicamente, del ardiente sol de las 10 de la mañana que atacaba por igual al resto de la gente que se había atrevido a salir de casa a buscar la ruta a su destino flotante ese día. El fenómeno que apreciaba en lo alto me hacía pensar en un parecido, posiblemente poco casual, con los arreglos suntuosos de los sombreros del público repetidor, abundante a finales del siglo pasado de aquel santuario donde me hallaba. Qué placer me provocaba ver cómo pasaban los minutos de ese tiempo que yo misma había cronometrado debajo de los aleros de aquellas ruinas. Me gustaba referirme a este icónico edificio de tal manera, pero no se trataban de ruinas propiamente dichas, puesto que habían construcciones Art Deco desplegadas a cada costado de la calle al frente, dignas de ser sitios de rodaje de algún filme de terror debido al ornato de sus entradas empedradas. Siguiendo la misma línea de visión, pero un par de palmos de distancia, había fuentes de taza grande con bordes cincelados aquí y allá. También estas tazas me producían una sensación cálida y agradable en el pecho. En una de esas ocasiones en que sentía demasiado cansancio en mis pies, luego de haber recorrido un par de metros de más, observando la fachada, me lancé sobre un área verde, donde un cachorro callejero se acercó a jugar conmigo,
luego de no haber experimentado ningún tipo de contacto físico humano por mucho tiempo. Su cola despeinada lo delataba. Ya no era mediodía. Apenas el reloj marcó las 3 en punto de la tarde, los dispersadores de agua se dispararon en el jardín adyacente y no hubo que esperar mucho para que las flores más desanimadas irguieran con confianza su pecho al instante. Un suceso igual de fabuloso, pero de naturaleza distinta, se manifestó en el mismo punto y a la misma hora sobre el detestable asfalto de las calles aledañas. Una colosal limusina Mercedes de los 60 pasó, cargando a su feliz dueño, sentado a sus anchas en medio de los 2 asientos traseros. Mi experiencia me decía que la belleza de los sobrios fierros de esta máquina germana concordaba casi siempre con la quietud esotérica de pasajeros que parecieran haber nacido para que cualquier cosa alrededor suyo se sincronizara minuto a minuto con ellos, sin necesidad de moverse ni un solo centímetro, y esta no fue la excepción. Los guantes blancos con bordes felpudos contra una de las ventanillas me indicaron de inmediato que la pasajera no era otra sino Elena Mastroni, la actriz que tuvo un meteórico ascenso a la fama a sus 17 y que había sido catalogada hace poco por un diario londinense especializado en reseñas de cintas como uno de los 5 ángeles jóvenes de la era dorada del cine actual. Elena Mastroni entró en el ojo público a partir de una serie de actividades de activismo teatral que rodeaban al venerable sitio que nombré anteriormente. 6 fueron los que alzaron la voz bajo carpas para dar un nuevo aliento al templo sagrado. 4 solamente los que continuarían en una ruta de contribución a los nuevos albores del cine. Su melena vigorosa de mediana extensión, junto con sus declaraciones apasionadas, pero contundentes, a favor de recuperar el estatus privilegiado que tenían las actividades organizadas por los paradisianos en el pasado, la catapultaron a firmar un contrato estratégico pocos meses después. La llevaría a filmar en tierras de San Jorge por capricho de un director muy particular y con un presupuesto de paso nada despreciable. El paso de la dolorosa dictadura de 3 décadas y medio que había homogeneizado todos los aspectos de la vida en la nación estaba dando el brazo a torcer. Paradiso era mucho más antiguo en cuanto a su fecha de erigimiento, pero la presencia de estas luminarias juveniles lo había pintado con tonos nuevos, que eran demasiado vistosos como para seguirlo relegando. Mis compañeros, a pesar de ser mujeres y por ende bastante criticonas, a la hora de tocar el tema de lo femenino y el alcance de la influencia de ciertas caras bonitas en el mundo, se subieron pronto al carro del ejército de adoradores de Mastroni, su compañera de trabajo y némesis, Aldesa y Galesi. Este último era un director aficionado, amigo de ambas, que les consiguió partes en producciones muy variadas al inicio, pero que luego tuvo que delegar dicha responsabilidad a contactos más competentes. En mi caso, terminé desarrollando una admiración aún mayor por la primera, pues me parecía hecha para interpretar incluso los papeles más graves y sublimes, aunque estos títulos protagónicos dramáticos fueran, por el momento, los menos numerosos en su haber. Los últimos soplos de viento caliente veraniego que causaban placer confortable en mi espalda y mis extremidades, pero extrema fatiga, no me impidieron seguir volviendo a presenciar el mismo milagro. Mis esfuerzos parecían haber sido en vano, hasta que 24 atardeceres después desfiló de nuevo ante mí la dueña de la franja de oro de programación de todos los hogares comunes. Su conductor la seguía cerca, pero su cadera dañada cargaba un bastón. Lo obligó a sentarse, no sin incomodidad, en el borde del desagüe de la calle, cerca del punto donde había estacionado. Mastroni se olvidó un buen rato de él y se entretuvo subiendo y bajando escalones, como una doncella enamorada, en sus botas de piel y su abrigo de manchas de dálmata. Sin embargo, no tardé mucho tiempo en ser detectada por el zorro amaestrado que la cuidaba, el cual se me acercó por detrás antes de que pudiera darme cuenta y clavó su mirada sobre el uniforme y los accesorios que me ataviaban. No me daba la impresión de que tuviera malas intenciones. No obstante, parecía como si sus párpados pudieran perder la capacidad de abrirse de nuevo en cualquier momento, debido a la gran carga de cansancio que brotaba desde lo más profundo de su ser. Había majado la cola de un felino encerrado en una jaula de contención muy pequeña para su gigantesco cuerpo. Mastroni intuyó
que algo extraño podía estar sucediendo, así que salí a nuestro encuentro y con tono delicado me preguntó lo siguiente sin traba alguna en sus palabras. Hoy salí a cazar la felicidad como siempre lo he hecho, en medio de las sinuosas tinieblas de la noche que pronto caerán. ¿Tú viniste a hacer lo mismo, de casualidad? Los tonos violáceos del horizonte se veían más irreales de lo normal entre más los observaba, y aunque el silencio no era absoluto, el sonido de la nariz bloqueada de Mastroni me regocijaba. Indudablemente las gafas estaban distorsionando su visión del paisaje. Me reí un poco. Los sentidos afinados por el caos creativo del ambiente en el que Mastroni y su conductor se movían, captaban muy bien la turbación que sentí en esos minutos resbalosos, previo a que las palabras surgieran de mi parte y la velocidad de mis parpadeos se normalizara. La miré con intensidad y casi que con lágrimas en los ojos. Deseé ser parte del staff que estaba detrás de la cámara grabándola. Esa escena final del episodio 5 de Crónica, los 7 años de mi dolor, dejó impactadas a muchas personas. La tormenta de nieve, que creó las circunstancias idóneas para que su personaje se lanzara por fin a los brazos del comandante menor de la Armada, fue insuperable. No hace falta tampoco mencionar que se veía sumamente hermosa. ¿Cuántos escalofríos sentí recorrer mi cuerpo al decir esto? Era como si me hubiesen mojado con una cubeta de agua fría, luego de haber finalizado una carrera en alguno de los primeros tres lugares. Mastroni sonrió, entrecerrando los ojos, y me contestó lo agradecida que se sentía de haber recibido tantos cumplidos en un solo respiro. Sin embargo, esto no fue lo único que me expresó, pues también me ofreció una visita al platón donde se filmó esta escena mientras dábamos una vuelta contemplando las luces de la ciudad. Una indicación con 2 dedos levantados puso en marcha al Mercedes a una gran velocidad, luego de que todos nos levantáramos con la solemnidad de unos flamencos después de un baño en la ribera. Los grillos chillaban a más no poder mientras la ciudad guardaba silencio y cientos de luces multicolor brillaban a la distancia. No parecía que el conductor tuviese tanta habilidad a la hora de maniobrar las riendas del caballo frisón de acero en el que estábamos montadas. Sin embargo, la celeridad con la que mis ropas y mi cabello quedaron salpicados por doquier de manchas oscuras y saladas era prueba de que jamás tendría un momento de tranquilidad para saborear la calidad de la emoción trepidante que me invadía al recorrer todos esos kilómetros de vuelta a casa. El único salvavidas al que me sujeté fue aquella costumbre infantil de doblar las piernas e impulsarme hacia adelante, con lo que lograba ver claramente lo que había fuera de la ventana. No había mucho que ver, pero bastaba con tener una compañía tan estimulante para que el aire se sintiera bien, aunque la persona que me hacía sentir así fumara un cigarrillo tras otro, sin importarle si esto me provocaría tos. Me daba vergüenza que Mastroni o su chofer me vieran en esa posición, pero también me angustiaba que un hilo de sangre pudiera descender en zigzag hasta mis pechos, porque una parada en el baño, una gasolinera en medio de la nada no tardaría en presentarse. Sin embargo, mis miedos finalmente no se materializaron, todo gracias a que utilicé estos mismos como antídoto para contrarrestar la preocupación extrema que sentía. Entre siestas naturales y desmayos vertiginosos alternándose entre sí, mis ojos se activaron de nuevo a la realidad, enfocada a media luz del túnel que acabamos de atravesar. Mastroni acomodó su cabello un poco y me dijo: ya pronto llegaremos. Un solo puente más y tendremos los primeros edificios de apartamentos a la vista. Después de eso te llevaré directamente a casa, para que tus padres no se preocupen. Lo haré como un favor de mujer a mujer. Espero que no te lo tomes a mal. Si quieres, puedes escribir la dirección de tu casa en esta libreta. Fue justo, y como Mastroni me lo indicó. Ante mis manos cruzadas apareció, luego de menos de una hora, un edificio con un semitecho de lona vieja, que se miraba tan evocador como los antiguos frescos romanos a causa de las luces reflectoras que parpadeaban como un proyector instaladas en una posición perpendicular al edificio. Las gafas café de Mastroni parecían estar empañadas por lágrimas, aunque preferí creer que se trataban de gotas de lluvia que todavía no se habían secado tras varios días de grabación al aire libre.
Después de todo, estábamos en época lluviosa. Me despabilé precisamente en el momento en que estábamos entrando al garaje, momento en el cual Mastroni abrió la puerta y me tomó de la mano para dirigirme hacia afuera. Ferroni te cubrirá con este paraguas mientras yo entro a sacar un par de cosas. Está fresco, pero te he puesto mi abrigo encima mientras dormías acomodada como un lémur atrás. Las botas de la Dama de los Cuchillos, ese era su seudónimo en la serie por entregas de la que le presumí mi conocimiento al conocernos, resonaron con musicalidad agreste pero atractiva, hasta que una luz tenue se encendió en el segundo piso. A pesar de que estaba orgullosa de estar en pie todavía, la aguja de las horas se encontraba peligrosamente cerca del 9, abrí mi bolso para extraer la bolsa de papel que protegía el sándwich con rebanadas de queso que había empacado temprano y tomé un par de mordiscos para evitar caer inconsciente. Se sentía igual que cuando acompañaba a mi madre en sus visitas de rutina al dentista, solo que un poco más seco. Ferroni mantuvo su postura estoica, pero no pudo contener las risas y estornudos que le sobrevinieron. Se frotó las manos en pose de ruta y levantó la mirada al cielo. No me explico si fue por la transparencia de mis ojos o por la compasión que le generé con respecto al hecho de que tendría que esperar aún mucho para ver de nuevo a mi mascota y familiares, pero decidió entretenerme como pudo con la historia de ese lugar. Era muy obvio que iba a terminar haciendo algo así. Se la pasaba mirando películas con su madre mientras ella guardaba reposo luego de que su hermano pequeño muriera en un accidente a caballo. La trataba de forma tan cariñosa que luego de terminar con los deberes de la escuela, iba directo a prepararle su platillo favorito y la sentaba a comer con el televisor y una cinta VHS ya puesta. Vivió hasta los 16 aquí con ella y el día en que recibió la noticia por correo de que había sido aceptada en su primer papel, lloraron juntas. Jadeé en gesto de incredulidad por el honor que implicaba estar allí, pero sobre todo porque acababa de quedar completamente convencida de que todos los que rodeaban a Mastroni la tenían en alta estima. A la mañana siguiente, las perversas náuseas de todo el tiempo me balancearon de un lado a otro, como si estuviera caminando en un barco montado sobre embravecidas olas, pero me sentía más viva de lo que jamás lo hubiera hecho. Cargué varias cajas de pañuelos extra en mi bolsa, a pesar de que muchos de los empaques iban a terminar aplanados en su totalidad al final del día. Estaba lista para otros días de clases. Que el llanto y la sangre se mezclaran me parecía tan vulgar como la esencia pura aislada de cualquiera de las dos sustancias, pero era interesante observar cómo de nuevo la fusión de ambos salía por mi nariz como helado de sabor surtido. Apoyé la cabeza sobre mi escritorio de pino y me quedé inmóvil hasta que la enfermera me dejó saber cuándo era el momento correcto para acudir a la revisión de signos vitales de ese día. En la revisión no observaron nada fuera de lugar, pero sí notaron ciertas señales de hinchazón en ambas piernas. Recuerda que es mejor que descanses todo lo que pueda luego de las clases. En la última emergencia que tuviste, contabilizamos 3 sangrados fuertes el mismo día y tuviste que descansar 2 días seguidos. Espero que entienda lo que te estoy diciendo, me explicó una asistente novata casi regañándome. Claramente no hice caso, aunque sí disimulé un poco turnando los pares de zapatos que me ponía cada 2 o 3 días para que las marcas de uso no fuesen tan obvias. No me atrevía ni a respirar sobre mis zapatillas deportivas. Mamá las había colocado en el estante más alto de su closet y solo las bajaba si podía confirmar que ese día yo las haría echar chispas en la pista de carreras del instituto, justo cuando el reloj marcara el inicio de la tortuosa clase con el instructor de gimnasio. La próxima visita del año que hice a los estudios Paradiso y el palco de las diosas, que no era otra cosa, sino el mirador ubicado en el 4º piso del pequeño centro comercial diagonal a los estudios, la llevé a cabo después de la semana de exámenes finales. Esta vez el contacto con Mastroni y su séquito no fue clandestino en ningún sentido, puesto que escogí un día particular en que habría una firma de autógrafos en conmemoración al 15º aniversario de la reinstitucionalización del recinto. Muchos otros fans estaban al tanto de cuál era la celebración a la que habían acudido ese día. La prueba era la ola de cánticos que se desbordó a los 7 vientos una vez que el número de personas se hizo mayor a pesar del calor.
Las filas eran largas, el calor era agobiante y las almas reunidas eran mayoritariamente hombres que rozaban los 30 años, pero no desfallecí en ningún momento. Una botella de agua y un sombrero de mimbre fueron lo único que llevé conmigo para enfrentar las adversidades del clima, pero mi cuerpo terminó cediendo más o menos a la media hora de haber ingresado. Levántate. Formaremos una segunda fila para facilitar el flujo de personas. No, así no. Muévete lentamente. Si quieres, yo puedo ayudarte a ponerte de pie. Vamos, sujeta mi brazo. Apenas, y podía entender la mitad de lo que me decían con tanta bruma empañando mis ojos. Hice caso al chico que había acudido a mi auxilio, pero sus directrices me confundieron en el mismo instante en que volvió a hablar. Ya no se estaba comunicando conmigo. Sí, una colegiala. Una colegiala, justo como lo escucha. Que Fuchi venga pronto con equipo médico. Luego, tendremos que asegurarnos de que sean las primeras en pasar a la derecha. Tiene sangre alrededor del área de la nariz. Temo que la contusión haya sido muy fuerte. ¡Apresúrate! Eran las 2:30 de la tarde y el susto no pasó a más para tranquilidad de todos los presentes. Sin embargo, dentro de mi cabeza las cosas eran muy distintas. Algo empujaba mi pecho hacia arriba y hacia abajo, y hacía que las líneas que dibujaban el contorno de todas las cosas se vieran como trazos bruscos e interrumpidos hechos por un pintor torpe. Fui escoltada por fin hasta la silla plateada. Realmente era plateada de Mastroni, quien me reconoció enseguida. Notó lo abatido que estaba mi físico, así que eligió hablarme con tono pausado y sensual, de principio a fin. Lo que nos dijimos fue esto. La chica de aquel día. Lamento muchísimo el enredo extraño esa noche, pero tuvimos que detenernos de la nada para buscar un par de cosas que necesito ahora para recordar momentos que ya no se van a repetir. Además, estaba un poco cansada. Cuéntame, ¿cómo sigues? ¿Tienes algo que quieras decirme sobre alguna película o serie que haya protagonizado recientemente? Yo también me canso de mí misma y quiero detenerme a veces. Lo que hago cuando eso pasa es quemar mis muñecas con los cigarros que papá no se fuma cada vez que compra un paquete. Se siente frustrado cada vez que lo llaman a la oficina para decirle que me han llevado de nuevo la... No, no hagas eso. No eches a perder ese cuerpo que no te va a durar para siempre. Mejor acaríciate como un gato lo hace con sus patitas. La suavidad de una mujer joven es como la de una ovejita, ¿lo sabías? Y tenemos la suerte de que la industria del embellecimiento fabrique piezas hermosas para que nos vistamos bien según la ocasión. Esto es una regla de oro en muchas culturas. No me extraña para nada que utilice esa frase tan acertada, le contesté sudando. De seguro que usted ha recorrido muchas partes del mundo y se ha comprado vestidos y faldas hermosas siempre que ha podido. Si mal no recuerdo, en una entrevista sobre la película de ese atardecer, no me acuerdo, dijo que utilizó los vaqueros, que consiguió unas cortas vacaciones en Francia durante toda la grabación porque sentía que le daban fortaleza para soportar los largos diálogos que siempre le tocaban. Sí, pero a veces es importante también tener a tu lado un objeto que te recuerda a alguien que quieres. Por ejemplo, si fueras mi hermana menor, te pediría el permiso de quedarme con tus medias si me entero de que me han dado un papel en una película de ficción histórica y tengo que irme de la nada al continente africano. Esto es solo un ejemplo que te pongo. Sus gafas estaban a punto de caer al suelo, así que las reacomodó tan rápido como un inspector perforando billetes en una estación. Te diría entonces, deja que me lleve tus medias conmigo, las meteré dentro de mi bolso e iré a trabajar con ellas siempre. Así, si termino una visita no calendarizada al médico, sentiré paz y tranquilidad al pensar en ti. ¡Excelso! Es aún más sorprendente considerando que todo lo he improvisado en un par de segundos. En la vida, casi todos son tiros al aire. Cerró uno de sus ojos con cierta incompetencia. El amor, los planes de vida, las salidas, la muerte, todo. Quédese con ellas entonces, aunque no sé qué tanto asco le de tocar con sus manos una prenda cubierta del sudor de una mujer incompleta como yo, pero aparte de eso es libre de hacer lo que quiera con ellas. Y con esto acabó nuestra entrevista. Al staff le causó tanta gracia lo que había dicho que terminaron llevándome a comer comida china con ellos una vez. El personal médico les aseguró una y otra vez que todos los exámenes estaban en orden. Sus chistes para entendidos lanzados sobre varias rondas de Baijiu me provocaron bostezos inagotables desde que empezamos a comer. Mastroni decidió detenerse solo cuando su manager le advirtió
Tendrían problemas con los policías del estudio si estos notaban lo alcoholizada que estaba al regresar por los obsequios que había recibido de sus fans. Todos rieron mientras la dama de los cuchillos sostenía su cabeza en su mano y trataba de darle vuelta a la mesa giratoria donde estábamos reunidos, a pesar de que esto fuera imposible. Reían, la aplaudían, ella los imitaba en un esfuerzo colosal para que no nos corrieran a todos por su culpa. El tiempo transcurrió inmutable, sin que el brillo de las frentes y los ojos de todos los participantes del banquete se apagara, ni que el reflejo de sus acciones cambiara siquiera un poco frente a los espejos que separaban nuestra sala de consumo del resto. Solo la nuestra estaba provista de espejos y solo en ella no importaba que la iluminación fuese asquerosamente tenue, pues el sol nos alumbraba con toda su inspiración filosófica y nos invitaba a festejar con mayor vigor ese momento. A pesar de mi observación atenta, el murmullo de las voces, las poses y las carcajadas de cada uno parecía una estampa ya conocida, pero inexplicable a mis ojos. Mis dedos se entumieron y la aguja que marcaba los minutos en mi reloj de mano giraban descontroladamente aplacadas por su propia transpiración. Aldesa se había retirado con una rápida señal de la paz luego de comerse apenas unas cuantas empanadillas fritas, y Ferroni por su parte decidió tomarse lo que sobraba de la botella porque era el único que no era sensible a los destilados. Justo como la primera vez, la ruta de regreso a casa fue larga y para colmo angustiosa. Debido a los efectos del pseudo golpe de calor que se hicieron sentir apenas volví a ponerme en movimiento. Cuando estábamos a un par de metros de distancia de mi casa me di cuenta de que me había quedado dormida sobre las piernas de Mastrón y que ésta se había divertido pintándome las uñas con esmalte rojo, mientras mi cabeza daba vueltas en el mundo de las esferas y los números. No obstante, una vez a solas me di cuenta con satisfacción desproporcionada de que la pintura que me había emplastado coincidía con el mismo código de color empleado en aquel barniz mítico de Vacaciones bajo la mirada de mi mejor amiga, que había gozado de tremenda popularidad entre las chicas por contener componentes que lo hacían brillar en la oscuridad. Otro hito más en la vida de una chica normal que llevaba una vida de perro. Fin.